Hola amigos, amigas, bienvenidos todos. Muchas gracias por ver este video y quiero disculparme con todos ustedes por el sinfín de problemas y errores que cometí al usar esta, esta sala de Facebook. Eh, bueno, ya iremos aprendiendo, ya iremos corrigiendo los problemas, pero bueno, eh, no, no les voy a dejar sin platicarles de lo que quería platicar, pero bien, incluso hubo gente que me llamó de otros países y me preguntaban en qué horario, ¿sí? Y yo por andar preocupado por las cosas técnicas me olvidé de ese tipo de, de ese tipo de problemas, ¿no? De asuntos como las diferencias de horario, ¿sí? Hay amigos en Colombia que tienen una hora de diferencia, en Perú, en Estados Unidos hasta 2, 3 horas de diferencia, en fin. Bien, así que, bueno, entrando en materia. Para a todos aquellos que no me conocen o que no han visto algún video donde me he presentado, bien les platico. Soy Emilio Manzanilla. Eh, yo nací en 1950 en la provincia mexicana, en Mérida, Yucatán. Cuando yo nací ahí, cuando yo tenía 7 años, vamos a decir hasta los 14 años viví ahí. Cuando yo era un niño, me acuerdo mucho que mi maestro de primaria, de primero de primaria, había sido misionero y recién estaba regresando de su misión porque yo estudié en escuelas católicas desde preprimaria hasta preparatoria. Y entonces a mí me impactó muchísimo, ¿sí? Que él llegara de esta misión y él platicó a la hora de presentarse, él platicó de la misión donde él estuvo y a mí me impactó porque él dijo que pues éramos afortunados en tener todo lo que teníamos, tener esa escuela a donde íbamos, vivir en las casas donde vivíamos, vestir la ropa que vestíamos, porque de donde él venía, de la misión que él venía, pues las cosas eran muy, muy diferentes. Y a mí me hizo mucho sentido porque nosotros, yo viajaba con mis papás, con mis hermanos, viajábamos a los ranchos, a las unidades agrícolas, ganaderas y demás, y pues la vida era muy diferente a como era en Mérida, Yucatán. ¿Sí? La vida en los pueblos, para empezar, en los pueblos se hablaba más maya que español. ¿Sí? Por eso el español emeritense de Mérida, pues estaba lleno de palabras mayas, ¿sí? Que, bueno, como bochito, ¿sí? Para referirse a una persona con con cierto afecto, ¿sí? Que quiere decir bosch, quiere decir negro en maya. Eh, y como eso, la lengua, eh, digamos, castellana yucateca, pues estaba muy amestizada con el maya. Incluso el acento, ¿sí? El acento yo no sabía, yo no reflexionaba hasta que, bueno, de pronto un día reflexioné y dije, bueno, pues claro, el acento que tenemos en Yucatán proviene del maya, ¿sí? Bien, pues bueno, así era la situación cultural. Además, bueno, tecnológicamente era todavía existían esos teléfonos de darle cuerda, se ponía uno ante un cono, ¿sí? Y le daba uno cuerda y por acá se ponía uno el auricular, ¿sí? Y le daba uno cuerda para llamar a la central telefónica y ahí decía uno a dónde quería uno llamar y a qué número y ya la central telefónica ya le comunicaba. Nada que ver con lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Nada que ver con lo que hoy estamos viviendo. Desde el campo podemos sacar nuestro celular y hacer una llamada y los celulares pues son pequeñas computadoras bolsillo, hacen cantidad de operaciones, procesan información
comunican información, etcétera. ¿Bien? De tal manera que, bueno, yo impactado por esta cuestión del misionero, pues, bueno, y embebido en toda la cultura religiosa, pues a mí se me hizo muy fácil ir a regalar mi ropa. Y fui a regalarle mi ropa a una persona que pues evidentemente pues estaba en peores condiciones que yo, ¿sí? Y bueno, eso me costó un problema en casa, me llevaron a recoger la ropa, muy apenado y demás, pero bien, para mí eso fue una crisis, ¿sí? Había una crisis y bueno, pasaron otras cosas. Vivimos una época, a mí me tocó vivir una época que yo llamo la época de la guerra silenciosa, de la cual nadie quiere hablar, pero que desplazó a decenas de millones de personas en México, ¿sí? Decenas de millones de personas se desplazaron de la provincia al Valle de México, ¿sí? En unas décadas. La Ciudad de México tenía 500,000 habitantes para los años 50, para los años 70 ya tenía decenas de millones de habitantes. ¿Sí? La mancha urbana ya se había extendido hasta el Estado de México. ¿Sí? Bien, para mí eso representó una crisis y yo creo que no solamente para mí, yo estoy seguro para esas decenas de millones de personas representó una crisis porque nos vimos obligados a abandonar pues la tierra donde estábamos, los lugares donde habíamos nacido y a los cuales pues estábamos acostumbrados y ahí queríamos vivir, ¿no? Yo nunca había soñado venir a la Ciudad de México a vivir, ¿no? Sí, sí, disfrutaba cuando yo venía a pasear, pero no disfrutaba de eso. Pero no, nunca había yo pensado de venirme a vivir a la Ciudad de México hasta que de pronto un día mis padres pues dijeron, bueno, pues recojan sus cosas porque nos vamos a vivir a la Ciudad de México. Hace unos días, estoy hablando de finales de noviembre del 2020, escuchaba yo a Jalife, a Alfredo Jalife, y él decía que en Estados Unidos hay 50, 60 millones de mexicanos. No se me hace una idea descabellada, no se me hace un número descabellado, porque si decían que hay 12 millones de trabajadores, ahora multipliquémoslo, asumémoslo la familia, ¿no? ¿Sí? Las parejas, los hijos, los primos, etcétera, ¿sí? Que ya sabemos cómo somos los latinos, los mexicanos, que somos muy muéganos, ¿sí? Nos gusta movernos y eso está bien, ¿no? Bien, yo platico de esto porque bueno, yo viví mis propias crisis, este, eh, culturales, tecnológicas, eh, pasé del teléfono aquel a esto, ¿sí? A aprender a manejar la computadora, eh, pasé de la máquina de escribir mecánica a la computadora, eh, todo eso fueron grandes saltos, grandes problemas, grandes, eh, pues, retos, ¿sí? Grandes retos a cumplir, a cubrir, a alcanzar, pero también significaban problemas, ¿sí? Porque pues no tenía uno la práctica, no tenía uno las habilidades. Afortunadamente me tocaron circunstancias muy específicas que yo creo que no a todo el mundo le tocaron. Yo me hice representante de las grandes empresas, representante independiente de las grandes empresas de computación en México y bueno, tuve la fortuna de que están muy en contacto con un departamento, eh, con el departamento de soporte técnico de una de ellas bueno, me enseñaron a desarmar y armar computadoras, etcétera, por teléfono, ¿sí? Por teléfono me enseñaban, este, pero yo digo, fue una experiencia personal. No, yo creo que pues muy pocas personas tuvieron esa oportunidad que yo tuve. Yo les platico esto porque, bueno, a lo largo de la vida yo me he encontrado pues, tanto yo en lo personal en situaciones de crisis,
como a muchas personas en situaciones de crisis, ¿sí? Y eso, pues, una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? Dice uno de mis maestros, un psicólogo, dice, uno busca respuestas porque uno tiene preguntas, ¿sí? El psicólogo busca comprender porque algo le ha pasado a él, y eso es normal y eso es bueno, y eso es una gran energía. Bueno, a mí me gustó mucho, yo me metí a la carrera de economía, pero eso me llevó porque estaban pasando muchas cosas. Me tocó el movimiento del 68, me tocó el movimiento del 71, el halconazo del 71. Estuve en contacto con maestros, recuerdo yo haber visto, estaba yo todavía demasiado joven, pero yo recuerdo haber visto en los periódicos el movimiento del magisterio, el movimiento de los médicos, el movimiento y haber oído acerca del movimiento de los ferrocarrileros, ¿sí? En el 58. Yo tendría 8 años para ese entonces, de tal manera que, pues, por circunstancias personales, pues yo fui consciente de todo eso, ¿no? Y entonces, pues ese marco ideológico de confort en el que todo está bien, pues yo no lo tuve, yo viví, digamos, una crisis cultural, yo viví la crisis, esa guerra silenciosa, yo la viví. Para mí no era silenciosa. Cuando llegamos a vivir a la Ciudad de México había toda una campaña en la prensa, en la televisión, de mofa acerca de los yucatecos. Obviamente, yo era un niño, pues eso me hacía sentir mal, ¿sí? Me causaba problemas, ¿sí? Y bueno, me causaba problemas porque incluso los compañeros se mofaban de mí porque yo era yucateco, porque yo tenía el acento aquí y allá, aunque realmente nunca fui de conservar mucho el acento, siempre me adueñaba yo de otros acentos. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que para mí las crisis no han sido ajenas, ¿sí? La miseria de la gente no ha sido ajena, de tal manera que, como dice un maestro, la, voy a leer algunas cosas, ¿sí? El altruismo es un arma es una técnica de legítima defensa, ¿sí? De identificación, ¿sí? Nos identificamos y de esa manera con el altruismo, pues digamos, la soledad, pues nos hace estar ya no tan solos, ¿sí? Nos identificamos con personas que sufren X o Y cosas, ¿sí? Aquí me recuerda mucho cuando mi maestro habla del altruismo, él hace referencia a su experiencia en África con los niños soldados. Y dice que él le preguntaba a los niños soldados, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Dice, y en general los niños soldados me contestaban, unos periodista y el otro médico. Y les preguntaba yo, ¿y por qué? ¿Por qué quieres ser periodista? Porque todo mundo tiene que saber lo que está pasando aquí, ¿sí? Lo que nos está pasando, ¿sí? ¿Y por qué quieres ser médico? Porque las personas sufren mucho, ¿sí? Y hay que ayudarlas, ¿sí? Este altruismo es una manera de proyectar, de resolver nuestras crisis, nuestros traumas internos, ¿sí? Eh, por eso de esto vamos a hablar, yo les decía, vamos a hablar exactamente de, de los secretos para cómo empoderar, ¿sí? Nuestro desarrollo personal en tiempos de pandemia. Y bueno, por, pero regresamos un poco, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Qué pasó conmigo? Entonces me interesó mucho y yo pensé que la solución era
estudiar economía, ¿sí? Y me puse a estudiar economía, ¿sí? Y bueno, y me gradué como economista con mención honorífica. Pero algo no, algo no cuajaba. Hubo, empezó en México, o sea, todavía, vamos a decir, continuaba esta guerra eh, silenciosa, ¿sí? Pero empieza la guerra sucia de los años 70 y pasan cosas incluso en este sector social llamado la izquierda mexicana, pasan cosas terribles y bueno, para mí, digamos, esto que le hacía sentido a estudiar economía, de pronto deja de tener sentido porque yo entendía que hay un concepto muy importante en nuestra vida, ¿sí? Y es la praxis, es decir, nuestra, nuestro pensamiento deviene de nuestras experiencias, ¿sí? Y regresa hacia nuestras experiencias para transformar nuestras experiencias, nuestra realidad, tanto interna como externa, ¿sí? Pero cuando ese marco referencial, ese paradigma se ha roto, ¿sí? Esa realidad se ha roto, entonces, pues el paradigma interno, tienes que darte cuenta de que pues ya no funciona, ¿sí? No funciona porque no se adecua a la realidad, ¿sí? Y entonces, bueno, eso a mí me llevó años resolverlo y después tuve la oportunidad de regresar a trabajar a Campeche eh, y ahí creé, fundé lo que se llama Gente Mejorando. Gente Mejorando la fundé como resultado de la experiencia de desarrollo comunitario en los ejidos de Campeche, ¿sí? Eso me, me generó a mí nuevas experiencias enriquecedoras y entonces de ahí surgió la idea de crear Gente Mejorando para empoderar a las personas a mejorar su calidad y su estilo de vida. Quiero decir con esto que las ideas estas no nacen solamente de un pensamiento lógico o de una idea este, de alguien, de una idea metafísica, ¿sí? No, están enclavadas en la realidad, están enclavadas en la realidad y, y además, bueno, pues las proyecto yo con las herramientas que yo tengo, ¿sí? Que como economista, bueno, pues tenía yo una serie de herramientas para pensar cómo hacer un proyecto en grande, ¿sí? Y bueno, estando en eso, surge la posibilidad de estudiar la maestría en educación superior, de la cual yo me gradúo también con honores y, y eso ahí vamos a decir, me doy cuenta de un fenómeno eh, que planteo yo en la tesis, de un fenómeno crítico, una gran crisis que ya se veía desde los años 70, ¿sí? Ya se veía desde los años 70. Yo en los años 70 cayó en mis manos un libro de la agencia Novosti que se llamaba La Revolución Científico-Tecnológica, ¿sí? Así se llamaba el libro, pero nunca volví a ver nada más acerca de eso, ¿sí? Nada más que ese libro de la Unión Soviética fue el único libro que yo me encontré sobre eso. Y como no había más sobre eso, pues fue un concepto que se me olvidó hasta que empiezo yo a retomar la cuestión de la tesis de la maestría en educación superior y entonces las cosas cambian para mí, cambian diametralmente. Me doy cuenta de que no, el ser humano es comunicativo, o sea, el ser humano es social y lo que es la mezcla que cohesiona, ¿sí? Al ser humano como un ser social es exactamente
la comunicación, ¿sí? La información. Eso es lo que cohesiona las sociedades, ¿sí? Y, y entonces las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en algo poderosísimo, ¿sí? Porque están trabajando sobre, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, eh, el corazón, ¿sí? La red neuronal de la sociedad, ¿sí? La red neuronal de la sociedad humana, ¿sí? Y además lo hacen a nivel global con la web, ¿sí? Al desarrollarse el Internet. De tal manera que, bueno, pues yo empiezo a establecer contacto, como yo les decía, yo llegué a la Ciudad de México en los años 90, nuevamente, digo, hacia finales de los años 90, 96, 97, llegué a México y entro en contacto con las compañías distribuidoras de equipo de cómputo. ¿Sí? Voy a plantearles un proyecto el cual no les interesa el proyecto, me dicen que no, este, que el mercado de la informática y la computación no va a progresar en México en los años siguientes. Yo sabía que estaban mintiendo, estaban totalmente afuera de quien me lo dijo. Obviamente era directivo, me dijo, soy director de la división latinoamericana de X empresa, y pues yo dije, o está mintiendo, ¿sí? O es una política establecida de esta gran empresa de no dejar que nosotros los latinoamericanos progresemos en lo que hace a las tecnologías de la información y la comunicación. Pero pero estaban mintiendo o estaban equivocados, ¿sí? Porque ya estamos hablando para el año 2000, ¿sí? O sea, en unos 3, 4 años después, se establece, se desarrolla todo esto como incluso como una política de Estado, ¿sí? Del gobierno de Fox, ¿sí? Establecer bibliotecas con libros digitales, etcétera. Bien, esto a mí me cambió, digamos, me cambió todo porque yo sentí que con la maestría en educación superior y con la licenciatura en economía, yo todavía no encontraba las patas de cómo aterrizar para ayudar a las personas, ¿sí? Porque yo había aprovechado un momento específico en Campeche, pero cuando llegué a la Ciudad de México era otro el contexto social, ¿sí? Era otro el contexto socioeconómico. De tal manera que, bueno, me llevó un tiempo encontrar la manera y, 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 la manera me encontró a mí, la manera me encontró a mí, porque, bueno, yo tenía un carro muy viejo, muy viejito, con el cual yo hacía mis compras equipo de cómputo, iba a hacer mis entregas y demás, pero era tan viejito que ya no me lo aseguraba las compañías. Ya tenía más de 20 años de antigüedad del carro, era un Volkswagen buenísimo, pero ya no funcionaba, ya no funcionaba para las aseguradoras, ¿sí? Un día me lo roban y bueno, pues se roban mi carro, mi negocio y me dejan de tal manera que pues salgo a buscar lo que sea, ¿sí? Y me acordé, me quedé 2 días en pausa meditando y pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me acordé que mi madre había sido vendedora, comercializadora directa independiente de 2 compañías americanas y que le había ido bien. Y entonces, bueno, pues salí a buscar a estas personas porque yo sabía cuál era el color distintivo. Yo sabía que usaban una bolsita azul, ¿sí? Estas 2 compañías. Así que salí a buscarlas. Y no me llevó más de 50 metros y me encontré con una señora y le dije, mire, me pasó esto, yo necesito ganar dinero ya. ¿Sí? Y me dijo, véngase, ¿sí? Usted entra y adelante. Bueno, pues así empezó y empecé a conocer lo que ya personalmente lo que era la comercialización directa, ¿sí? Lo que eran lo que son los multiniveles y esto de las redes de comercialización directa.
Pasaron 4 años y me fue muy bien, pasé de representar a una compañía a representar a 50 compañías, me fue muy bien, aprendí muchísimo acerca de diferentes tipos de negocios, etcétera. Y bueno, quise cambiarme de giro y allá fue el total fracaso. Y bueno, a lo que yo quiero ir es, ahora sí, entrando, ya les he platicado pero me falta algo. ¿Por qué estudié la especialidad en desarrollo humano con enfoque psicoterapéutico gestal? Yo les decía porque me hacían falta las patitas, ¿sí? Me hacía falta eso que yo vi que en el enfoque en la especialidad en desarrollo humano con el enfoque psicoterapéutico gestal, yo podía tener esos elementos que me hacían falta, ¿sí? Y bueno, me lancé a estudiar la especialidad, fue 1 año y medio, y bien, de ahí entonces me cambió totalmente lo que es el concepto, refundé lo que es el concepto de gente mejorando, ¿sí? Y es en lo que estoy. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante, hacer un señalamiento muy importante. Estaba yo escuchando a un, a un a una persona que hablaba de autoayuda y él decía es que autoayuda y motoayuda, ¿sí? Y, y dice, bueno, pues autoayuda es toda la parte psicológica, pero el motoayuda es cuando te quieren, además de la autoayuda, te quieren vender, no sé, un libro o algo más, ¿sí? Para mí, realmente todo cambió, ¿sí? Todo cambió. Porque yo, al darme cuenta de que me hacían falta los pies, ¿sí? Aterrizar todas esas ideas que yo tenía, todo ese altruismo que yo tenía, lo tenía yo que aterrizar. Entonces empecé a ver y distinguí que, bueno, que una de las grandes causas de problemas eh, de problemas personales, de desarrollo personal, no estoy diciendo la única, ¿sí? Ni tal vez ni sea la más importante, ¿sí? Pero una de las grandes causas es la cuestión económica, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, pues tengo que incluir la cuestión económica. Pues sí, pero uno no gana dinero nada más así, ¿no? Uno aterriza en ciertas cosas. Entonces, bueno, pues empecé a armar mi portafolio de oportunidades económicas, ¿sí? Y entonces establecí una serie de estrategias donde tengo la parte de desarrollo personal, de desarrollo de liderazgo, de desarrollo del negocio. La otra parte otra línea estratégica es de nutrición, alimentación y salud. La otra línea estratégica es de educación, ¿sí? Y formación. La otra parte es propiamente pues la parte económica de los portafolios económicos, ¿sí? Y la otra parte es una línea estratégica de cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Pues muchas cosas tienen, no voy a entrar en detalle ahora, pero bueno, la idea era encontrarle una manera de aterrizar esta cuestión de preocupación por cómo resolver el problema del desarrollo personal. Y entonces ahora sí, dicho esto, eh, ahora sí me clavo en la idea propiamente digamos, no propiamente, sino del desarrollo personal. Y bueno, ya en otros videos he hablado sobre el paradigma cero, sobre la realidad punto cero, pero quiero yo retornar al concepto mismo de desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es el resultado de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Del ser humano, de la persona, ¿sí? Pueden ser sus necesidades de salud, pueden ser sus necesidades económicas, pueden ser sus necesidades medioambientales,
cualquiera que sean necesidades afectivas, necesidades sentimentales, necesidades culturales, eh, cualquiera que sea cualquiera que sean sus necesidades. Esta necesidad puede ser representada por un problema, ¿sí? Puede ser representada por una carencia, ¿sí? Etcétera. Pero esa es la definición esencial de desarrollo, que no es lo mismo que crecimiento, ¿sí? El crecimiento es una diferencia cuantitativa, ¿sí? Y aquí tengo 5 y luego son 10, entonces hay un crecimiento de 5, ¿sí? Y eso lo vemos en todos los análisis, ¿sí? En todos los análisis económicos, financieros, etcétera, hablan de crecimiento. No es lo mismo crecimiento que desarrollo, ¿sí? Bien. Pero cuando estamos en una situación de crisis, como ahora, ¿sí? Donde nos plantean no salir de casa, etcétera, donde te puedes contagiar, te puedes morir, donde hay una crisis financiera porque hay una crisis económica, porque bueno, esta caída, este descenso de la actividad económica, evidentemente es una crisis económica, ¿sí? Es una crisis económica. Y algo muy importante. Siempre decimos que toda crisis tiene sus aspectos problemáticos y sus aspectos de oportunidades, ¿sí? Y exactamente este maestro de quien les hablo, él estaba mencionando algo se me hizo muy interesante. Él decía que nosotros vivimos una cultura del sprint, es decir, de la velocidad. Todo es para allá, para allá, para allá, ¿sí? Tal es el sprint, tal es la velocidad que incluso descuidamos a los hijos, descuidamos a la familia, descuidamos a las parejas, descuidamos a los padres, nos descuidamos a nosotros mismos, ¿sí? Y nos descuidamos a nosotros mismos porque al descuidar nuestras relaciones, nos estamos descuidando a nosotros mismos. Más allá de lo que descuidamos nuestra nutrición, descuidamos nuestra alimentación, descuidamos nuestro descanso, ¿sí? Porque necesitamos descansar, pero las jornadas son tan intensas, tan extenuantes, el hambre es tal, aprieta, ¿sí? El hambre tiene color, el hambre aprieta, ¿sí? Y esprieta el hambre, ¿sí? Entonces eso nos mete en una cultura del sprint, ¿sí? Y señalan unos datos. En Finlandia, la tasa, en los países nórdicos de Europa, Finlandia, Noruega, los países escandinavos, decidieron abandonar la cultura del sprint, porque tenían una tasa de suicidios muy alta, ¿sí? Muy alta. Era tal la presión que, bueno, un japonés dice, esta cultura del sprint es un maltrato a la persona, ¿sí? Entonces decidieron relajar las cosas, ¿sí? Relajar las cosas, relajar la cuestión de las calificaciones, que los niños se fueran a la escuela, se fueran a su casa sin tareas, ¿sí? Los problemas se tenían que resolver en la escuela, allí era donde se realizaba el aprendizaje, se iban a la casa a descansar, a jugar con sus padres, a participar en la vida familiar, etc. Y la tasa de suicidio se redujo en un 40%, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque exactamente estamos hablando de la crisis, ¿sí? La crisis interna. ¿Cómo nosotros internalizamos esa crisis que está pasando allá afuera? Pero tenemos la oportunidad, ¿sí?, de que cuando nos mandan a casa, ¿sí?, no salgan de casa, entonces tenemos la oportunidad de ralentizar nuestra vida, es decir, desacelerar nuestra vida, llevar una vida más pausada. Pero si no aprovechamos esto para crear un ambiente de mayor integración familiar, entonces estaremos perdiendo una gran oportunidad, ¿sí? Bueno, pero una parte de la población puede quedarse en casa, pero no te puedes quedar eternamente, ¿sí?
¿Por qué? Porque millones de personas se han quedado sin ingresos, millones de personas han visto reducidos sus ingresos, millones de centros de trabajo han cerrado, muchos de ellos tal vez para siempre, ¿sí? Otros han reducido, han ralentizado, han desacelerado su ritmo de trabajo, ¿sí? Y, y bueno, estos cambios evidentemente rompen nuestra zona de confort. Estábamos acostumbrados a ese sprint, ¿sí? a esa velocidad, ¿sí? Nos genera mucha adrenalina y estábamos acostumbrados a esos niveles de adrenalina. Por supuesto que hay mucha preocupación. ¿Por qué? Porque pues la pérdida del ingreso o la disminución del ingreso, etcétera, la incertidumbre que va a pasar, ¿sí? Y aquí es donde llego a algo que yo había tratado con anterioridad, que es lo que llamo yo el paradigma cero y el punto cero, ¿sí? El paradigma cero es un breve ejercicio, de meditación, de búsqueda, ¿sí? Donde vamos a hacer a un lado todos nuestros prejuicios, ¿sí? Todas esas ideas con las que nosotros acostumbramos pues resolver rápidamente las cosas, ¿sí? ya de antemano, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado mucho que llego a platicar con alguien y ya ni me escuchan, ya dicen, no me interesa, ¿sí? O sea, ni siquiera saben de qué voy a hablar, ¿sí? Y ya dicen, no me interesa, ¿sí? Estoy afectando su zona de confort y ellos ya tienen armada toda su vida, ¿sí? No sé, te atiendo si yo vendo plumas y vienes y me preguntas sobre esta pluma que yo vendo. Entonces sí te atiendo. Si no me preguntas sobre esta pluma, no te atiendo. No quiero saber nada, ¿sí? Evidentemente esto tiene sus consecuencias. Va a tener sus consecuencias ignorar todo lo que sucede en el entorno. Bien. Entonces decía yo, bueno, lo primero es el paradigma cero, haz a un lado todos esos preconceptos, ¿sí? Porque puede ser también que no solamente tengas algo que no te ajusta acá, sino que no te ajusta acá, no te ajusta en la mente porque algo está pasando en tu realidad, tanto interna como externa, ¿sí? Algo que lo que tú piensas, ¿sí? No te permite explicar, no te permite comprender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces es donde viene un desajuste, ¿sí? Tú estabas en tu zona de confort, pero algo empieza a cambiar, ¿sí? Puede ser la desaceleración económica, la pérdida del ingreso, la reducción del ingreso, la pérdida del ingreso de los clientes, ¿sí? Cualquiera de esas cosas, o tú estabas acostumbrado a salir, ¿sí? Y estar en la oficina y de pronto te quedas en un edificio cerrado en tu cuarto, en tu casa y no estás acostumbrado a eso. La realidad ha cambiado, ¿sí? Y tú no puedes seguir trabajando con tus viejas ideas, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí viene una crisis, pero es una crisis que al mismo tiempo te brinda muchas oportunidades. La oportunidad de aprender de ti mismo, ¿sí? De aprender. Y aquí viene algo muy importante. Vamos a hacer a un lado, decía yo, vamos a hacer a un lado estos preconceptos y vamos a sentarnos a percibir, ¿sí? Nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, qué ideas, vamos a dejar que fluya, ¿sí? Vamos a dejar que fluya, ¿sí? Y vamos a poner, ¿sí? Todo esto que ha fluido lo vamos a poner en dos colores, ¿sí? En bueno y malo, ¿sí? Ya lo he puesto, voy a hacer ese ejercicio en bueno y malo. Ahora, ya tengo yo
las cosas malas, ¿sí? Esto de alguna manera, si yo le aplico la ley matemática del menos uno, ¿sí? La ley matemática del menos uno nos dice, la ley de los signos, nos dice que toda cantidad positiva multiplicada por menos uno, ¿sí? Se convierte en una cantidad negativa. Y toda cantidad negativa multiplicada por menos uno se convierte en una cantidad positiva, ¿sí? Vamos a pensar en el antónimo, ¿sí? Es decir, si a mí, dentro de lo malo que yo he puesto en orden descendente, es decir, lo más malo, el problema más grande o la dificultad más grande, el reto más grande, lo tengo en el número uno, ¿sí? ¿Cuál es su antónimo? Vamos a decir blanco, negro, o negro, blanco, ¿sí? Feo, bonito, desagradable, agradable, ¿sí? Ese es vamos a ponerle nombre a lo contrario, ¿sí? Y esto nos va a dar la pauta de qué es lo que necesitamos buscar, ¿sí? A partir de esto nosotros vamos a establecer nuestro objetivo estratégico, ¿sí? Los niños querían ser unos policías, otros pilotos de avión, otros capitanes de barco, otros ser como su papá, otros tener una empresa, en fin, de niños soñábamos. Vamos a soñar nuevamente, ¿sí? Vamos a soñar nuevamente. ¿Por qué? Porque nos ha movido el pandero, ¿sí? La realidad ha cambiado. ¿Dónde está tu zona de confort? ¿Sí? ¿Sí? Tu zona de confort ha desaparecido, por si no te has dado cuenta, ¿sí? Por si no te has dado cuenta, tu zona de confort ha desaparecido, ¿sí? Te empeñas en, 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 en apegarte a la memoria, ¿sí? A los recuerdos, a pensar que todavía es posible retornar a la vieja realidad, ¿sí? Que no ha pasado nada, que todo es un bache de fin de semana, ¿sí? Bueno, pero ya el fin de semana ya lleva varios meses, ¿sí? ¿Sí? Hay millones de personas con hambre y eso, aunque no te des cuenta, te afecta, ¿sí? Como economista te lo digo, te afecta, ¿sí? Te afecta económicamente, aunque no te des cuenta, ¿sí? Por los encadenamientos, lo que se llaman los encadenamientos económicos, te afectan, nos afecta todo lo que le pase a una persona. Si alguien se hace millonario, tiene que haber una explicación para que esa persona se haya hecho millonario. Aquí tenemos experiencias en México, no somos el único país, en muchos países, pero bueno, los que somos mexicanos tenemos experiencia de gente que se ha hecho millonario a costillas de que decenas de millones de personas nos hayamos arruinado, ¿sí? Bien, esto nos va a permitir, entonces, estos antónimos nos van a permitir orientarnos hacia dónde, hacia el futuro, ¿sí? Y aquí quiero regresar a los tres tiempos, pasado, presente y futuro, ¿sí? Dice el Dalai Lama que solamente hay un día en el cual podemos hacer las cosas y es hoy. Eso es absolutamente cierto. Es más, no solamente es tan cierto que ni siquiera es un día, es este instante presente. Cada instante presente, ¿sí? Es el único momento en el cual nosotros podemos hacer algo, ¿sí? El pasado son recuerdos, ¿sí? El futuro son sueños, ¿sí? Pero exactamente, el pasado es de donde nace nuestro presente, ¿sí? Y a partir de nuestro presente es que nosotros soñamos en nuestro futuro, ¿sí? A partir del presente de un niño, el niño sueña, ¿sí? En ser médico, ser abogado, ser contador, ser ingeniero, piloto de avión, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y la gente sueña que llegue el siguiente año y sacarse la lotería, desarrollar un negocio y que le vaya muy bien y convertirse en multimillonario, etcétera.
cada quien tiene sus sueños, ¿sí? Es el objetivo, ¿sí? Este es el objetivo de este ejercicio de búsqueda, ¿sí? Pero donde al tener tu conciencia de dónde estás y de eso te dice tu pasado, ¿sí? Eh, tu pasado te informa de dónde estás, ¿sí? Es como tú puedes saber, tú sueñas, vas a soñar qué es lo que puedes hacer, ¿sí? Si yo, pues no sé, he sido músico, pues no quiere decir que no pueda yo soñar en convertirme en matemático, ¿sí? Pero, pero, bueno, mi sueño puede ser, voy a cambiar de carrera, voy a estudiar matemáticas y ya me decidí, voy a ser matemático. Ese es mi sueño, ¿sí? Bien, pero tu pasado te informa de cuáles son tus conocimientos, tus habilidades, tus destrezas al día de hoy, ¿sí? Y a partir de eso, entre hoy y tu objetivo de lo que quieres llegar a ser, es que entonces tú vas a trazar el curso, la estrategia, el curso de acción de aquí para llegar a lograr tu objetivo. Eso no garantiza que vas a lograr tu objetivo, pero, pero vamos a decir, te permite decir, bueno, voy a orientar toda mi energía, ¿sí? Todas mis habilidades, todas mis prácticas, todo mi trabajo, todos mis recursos hacia lograr ese fin, ¿sí? Y hay un principio en el Kung Fu que es la, la energía sigue a la mente, ¿sí? ¿Y por qué hay un principio en la espiral de la praxis? O sea, nacemos, la necesidad nos hace desarrollarnos, ¿sí? ¿Sí? Y de la sensación del hambre, de la sensación de la falta de oxígeno, cuando cortan el cordón umbilical, esa falta de oxígeno dispara el reflejo de la respiración pulmonar, dispara el reflejo de la autonomía del cuerpo, ya no va a depender el corazón, ni la respiración, ni la alimentación va a depender de la madre, ya es autónomo el cuerpo, él tiene que satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y empieza a chillar porque le falta el aire, o empieza a chillar porque quiere su leche, o porque quiere que lo limpien, etcétera, etcétera, la historia ya conocida, y así nos hacemos grandes, ¿sí? Y bueno, y regreso yo a la cuestión, ¿sí? Por lo tanto, para empoderarnos, no solamente necesitamos buenas ideas, no bastan las buenas ideas, ¿sí? Necesitamos recursos, porque una vez que tenemos buenas ideas, tenemos que ponerlas en acción, ¿sí? Y dada la situación crítica de ahora, es donde yo digo, bueno, valió la pena crear un portafolio de oportunidades económicas que es, que es consistente, que es congruente con las tendencias del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas, automatizadas, inteligentes y aplicadas a los negocios, ¿sí? Por eso es que, digamos, esta charla sobre el empoderamiento para tu desarrollo personal en los tiempos del cólera, pues no es una charla meramente teórica, ¿sí? No es una charla meramente para decirte, no, pues haces esto y aquello, y entonces pues que te vaya bien y que te vaya bonito, ¿sí? No, no, porque, bueno, yo en la vida he aprendido que hay cosas que no es solamente suficiente decir, usted o sea, yo me siento mal, me siento muy mal cuando encuentro una persona que necesita ayuda, tiene un problema de salud y no puedo hacer nada, o sea, no tengo ni las condiciones económicas, ni soy médico, no puedo hacer nada práctico por esa persona, me siento frustrado, ¿sí? Me siento frustrado, ¿sí? Y bueno, incluso por mí, ¿sí? Hay cosas que necesito y no las puedo tener, ¿sí?
Y bueno, y eso me hace sentirme frustrado. Por eso yo sé que no es suficiente lo que decía este amigo psicólogo que hablaba de la autoayuda y la motoayuda, ¿sí? A veces necesitamos de la motoayuda, ¿sí? A veces necesitamos de la motoayuda, es decir, necesitamos de ponerle pies, yo decía, de ponerle pies, ¿sí? A los conocimientos, ¿sí? Podemos tener muy buenas ideas y demás, pero, pero no solamente de, así, si bien es cierto que no solamente de pan vive el hombre, ¿sí? También es cierto que no solamente de la palabra de Dios vive el hombre, ¿sí? Necesita uno, como decían cuando lo expulsaron a Adán del Edén, ¿sí? Que nosotros no vivimos en el cielo ni en el Edén, ¿sí? Vivimos en esta tierra, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Entonces, es allá donde yo creo que más allá de cualquier paradigma teórico, cualquier paradigma de ayuda, de autoayuda y demás, eh, yo estoy comprometido, ¿sí? A través de Gente Mejorando, no solamente el brindar un apoyo, eh, digamos, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mis conocimientos, desde mi opinión, ¿sí? No estoy diciendo que sea la verdad, en ningún caso digo yo que lo que yo diga es la verdad, ¿sí? Es mi opinión, es mi humilde opinión, ¿sí? Pero es lo que yo creo. Yo creo que no solamente necesitamos darle a la persona buenas ideas, sino muchas veces necesitamos darle las herramientas. Yo como economista, como persona como emprendedor que ha tratado con 50 empresas durante 50 años, que he sido empleado público, empleado privado, académico, emprendedor, empresario independiente, representante independiente, etcétera. Independientemente de todo esto, las personas a veces necesitan la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de tener algo muy concreto, con lo cual empezar a caminar, ¿sí? Eh, pues es muy bonito encontrarse a una persona en la carretera y decirle, ¿a dónde va usted? No, pues voy aquí a un pueblo que queda a 100 kilómetros, a 50 kilómetros. Ah, pues que le vaya bien, ¿eh? Que Dios le ayude. Bueno, a mí me enseñaron, no, a mí me enseñaron, cuando veíamos a una persona necesitada, mi papá se paraba en la camioneta y le decía, súbase, lo llevamos, ¿sí? Y a eso me acostumbré, ¿no? A darle a las personas la oportunidad de hacer realidad sus sueños, ¿sí? Y bueno, yo por eso ofrezco un portafolio de negocios, de productos independientes, de productos esenciales y de servicios esenciales. Y, y te quiero, y quiero, y quiero invitarte en este punto a que visites mi página, gentemejorando.com, te suscribas al boletín general y veas las oportunidades que ofrecemos. Si tú sientes que eso no es para ti, no te preocupes, no ha pasado nada, ¿sí? Pero compártelo con otras personas, ¿sí? Muy probablemente a otras personas les podrá ser de utilidad, ¿sí? Seguramente encontrarán sentido, ¿sí? Entonces, es lo que yo te invito a hacer. Visita mi canal en YouTube, YouTube diagonal Emilio Mans, y suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que estés permanentemente actualizado. ¿Sí? Y ya te dije, suscríbete al boletín general de gentemejorando.com y pues te vamos a mantener constantemente actualizado. Y cualquier duda que necesites resolver, estoy en el WhatsApp 52 55 20 70 35 88. Recuerda, el 52 es la clave de México y 55 es la región LADA y 20 70 35 88 es mi número. Pues eso es todo por hoy. Espero que algo de lo que he dicho acá sea de tu ayuda, que te sirva.
a mí me agradará que me dejes un mensaje, que me dejes tus comentarios, que compartas esto con otras personas. eh, y, y bueno, pues esto te agradezco mucho y nuevamente mil gracias por acompañarme, mil perdones por toda esta dificultad con la sala de Facebook. Este, y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego, hasta la vista.